Entonces, esta es una pregunta de alguien llamado Jake Grant. Y Jake dice, saludos. Quería plantear una pregunta respecto a la infalibilidad profética. Existen diversas razones por las cuales me estoy comunicando. Principalmente, estoy interesado en su investigación académica y sugerencias acerca de lecturas adicionales. Mi primera pregunta es sobre el libro del Apocalipsis y los 12,000 que faltan de la tribu de Dan. Noté que en sus enseñanzas sobre las tribus dispersas de Israel, usted mencionó que Dan sería reunida. Sin embargo, esta tribu falta en el capítulo 7 del Apocalipsis. En segundo lugar, como alguien que no está familiarizado con el Corán y los hadices, tenía curiosidad por el material de lectura sugerido por su organización. ¿Qué narraciones? ¿Dónde encontrarlas? ¿Por dónde empezar a estudiar para investigar sus afirmaciones? En cuanto a nuestros materiales de lectura, puedes encontrarlos en nuestro sitio web, en nuestra biblioteca, y nuestros materiales de lectura son bastante amplios, porque nosotros no nos limitamos a un libro en particular como la mayoría de las religiones. Por ejemplo, tienes judíos que solamente leen el Tanaj, tienes cristianos que solamente se aferran a los evangelios, tienes musulmanes que solamente se aferran al Corán y desatienden los otros libros. En cuanto a nosotros aceptamos y leemos el Corán, leemos los Evangelios, leemos el Tanaj o la Torá, también leemos el Bhagavad Gita, los diferentes escritos de los profetas y los mensajeros, conocidos y desconocidos, como Buda, y los grandes filósofos como Aristóteles, Sócrates y Platón, etc., a quienes consideramos como profetas y mensajeros en nuestra religión. También nos aferramos a las enseñanzas y las palabras del Imam Ahmed al-Hassan alayhi salam. Hay algunos libros importantes de él que están disponibles en nuestro sitio web, principalmente el libro del becerro y también el libro del monoteísmo. También tenemos La Meta del Sabio, que es un libro que es importante que lea la gente, así como el Manifiesto del Mahdi. Y creemos que esta dawa está en el proceso de difundir, desentrañar y revelar 27 letras del conocimiento. Así que el proceso de revelar el verdadero conocimiento de Dios va a suceder ahora y está sucediendo ahora y va a continuar sucediendo durante mi tiempo de vida y el tiempo de vida del Imam Ahmed al-Hassan y el Imam al-Mahdi alayhi salam. Y habrá más revelaciones en esta época de las que nunca ha habido en las vidas de cualquiera de los otros profetas y mensajeros anteriores. Ahora, en cuanto al libro del Apocalipsis, el libro del Apocalipsis es un tema muy importante, extremadamente importante. Y es necesario que hagamos un entero. Probablemente vamos a escribir un libro entero acerca de ese tema. Wow. Y probablemente vamos a hacer toda una serie de lecturas que tienen que ver con el libro del Apocalipsis. Porque cuando comenzamos a hablar de un tema en particular, es muy fácil para alguien decir que en realidad esta es la verdad de ese asunto. Por ejemplo, si fuéramos a decir que Pablo es un falso apóstol, es muy fácil hacer eso, pero es muy difícil convencer a las fuerzas que se oponen de que lo que estoy diciendo es verdad. Así que tienes que construir un caso que sea lógico, que obligue al otro lado a o bien someterse a tu conclusión o al menos a cuestionar sus propias creencias. Y eso es lo que quiero hacer con el libro del Apocalipsis. Esto es lo que puedo decir acerca del libro del Apocalipsis en esta respuesta en particular. 1. Prometo que voy a hacer una respuesta completa a tu pregunta y a muchos otros aspectos del libro del Apocalipsis que van a sorprender al lector. Lo que puedo decir es que el libro del Apocalipsis es un libro controvertido. Es un libro que no llegó a existir, o que la copia más antigua viene de cientos de años después de Jesucristo. Lo que podemos decir es que los mismos cristianos, los cristianos tempranos, cuando estaban compilando la versión actual del Nuevo Testamento, muchos de ellos se opusieron a la inclusión del libro del Apocalipsis y lo consideraban una falsificación o algo que había sido alterado o manipulado. Estas son sus propias palabras. Y hubo una gran batalla o desacuerdo con respecto a eso. Muchas de las voces respetadas del cristianismo rechazaron ese libro y dijeron que era una falsificación, la falsificación de un nombre en particular llamado Cerinto.
Y hubo otros eruditos del cristianismo o cristianos tempranos que citaban del libro del Apocalipsis, lo cual al final los llevó, porque les gustaban esas voces en particular, a decir, ok, tenemos que incluir el libro del Apocalipsis en la versión actual del Nuevo Testamento. Así que nuestra postura al respecto es esta. Creemos que el libro del Apocalipsis, su origen es verdadero. La base de él es verdadera, pero ha sido alterado y malinterpretado. Y hubo alteraciones que se le hicieron al libro a propósito. La gente las hizo por razones particulares, porque malinterpretaron el texto e incluyeron en el texto sus propios entendimientos, o porque estaban enojados de que este libro se hubiera incluido en el Nuevo Testamento, así que le hicieron alteraciones. ¿Ok? Y eso cambió grandemente el significado. Entonces hubo inversiones que se hicieron en el libro. Ciertas cosas, fuerzas o personajes que se suponía que eran buenos fueron invertidos. Wow. Y se les empezó a representar como malos, etc. Así que eso hace que el libro del Apocalipsis sea muy problemático. Pero es algo que necesita que lo tomemos sección por sección. Y otra importante razón por la que tenemos que hacer esta serie acerca del libro del Apocalipsis es porque el libro entero es una visión, es un sueño, y los sueños necesitan interpretaciones. Y los cristianos no han podido interpretar el libro del Apocalipsis a lo largo de los años. Y de hecho no se han puesto de acuerdo los unos con los otros con respecto a los significados. Y en cada época han buscado aplicar los eventos particulares que ocurren en el libro del Apocalipsis a la época en la que están viviendo. Ahora, muchos eruditos han dicho, y la mayoría de los eruditos están de acuerdo, en que el libro del Apocalipsis en realidad está hablando del pasado, no está hablando del futuro. Y ese es otro problema. Que Jesús había dicho que la generación actual no pasaría antes de que vieran el juicio tomar lugar, así como todas estas profecías del final de los tiempos y su segunda venida. Así que existe esta ilusión de que Jesús ya vino y que el juicio ya ocurrió sobre Israel en el año 70 después de Cristo, y que los personajes que están mencionados en el libro del Apocalipsis en realidad aplican a personajes que estaban vivos en aquella época. Y por eso hay académicos que creen que, por ejemplo, uno de los personajes, el anticristo 666, esto aplica a Nerón, que era el emperador romano que estaba vivo en aquella época y que no es algo que aplica hasta esta época. Ahora, nosotros, porque creemos que todas las palabras que hayan venido de un profeta y de un mensajero están vivas en cada época, creemos que incluso si estos textos aplican a individuos particulares que vivieron en el pasado, aún así tienen un significado que es aplicable hoy y en la época del profeta Mohammed, o en la época del Imam Ali alayhi salam, o en la época del Mahdi. Así que en este gran océano de confusión hay mucha luz que necesita alumbrar. Así que muy pronto vamos a hacer una serie acerca del libro del Apocalipsis y a clarificar muchos de estos hechos y de estas nociones. Así que solo quiero que sea un poco paciente con nosotros. Y en cuanto lo hagamos, quiero que tú, Alia, te asegures de enviárselo. Obtén su información para contactarlo y envíale el episodio. Sí, lo haré, Abba Sadik, y es muy emocionante saber sobre esto. Lo estaremos esperando con ansias, inshallah.